Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿qué problemas causan la perversión sexual? Yo no sé si se han preguntado por qué existen personas pervertidas sexualmente, tanto hombres como mujeres, porque también hay mujeres que solo están pensando en el sexo de tal forma que eso los lleva a la masturbación a muy temprana edad, después a la fornicación, al adulterio, al incesto y en fin, comienzan a haber muchas cosas más. Donde ya este joven o esta mujer ya no distinguen entre las demás personas, porque les da lo mismo tener relaciones sexuales con sus parientes, como acostarse con su hermana, con su prima, con su tía. No saben distinguir entre un pariente o una persona que no es pariente. También les da lo mismo tener relaciones sexuales con adultos que con niños o incluso con animales. En el video anterior dijimos que eso se llama inmundicia. Y los que caen en la inmundicia son precisamente la gente perversa, la gente degenerada que ya perdió todo el control de su mente y de su cuerpo. Y quedan delante de toda la sociedad como gente enferma sexualmente. Pero, ¿qué es lo que les pasó? O sea, ¿qué problemas causan esta perversión sexual? Y de eso vamos a hablar en estos momentos. Yo nada más les voy a presentar dos problemas, que son los más fuertes, que eso es lo que hace que esta persona o estas personas se hagan así. La primera es la pornografía. Realmente esto está destruyendo a miles de personas. Y el problema es que muchos comienzan desde pequeños. Cuando están en un hogar donde no hay límites, donde los padres no se dan cuenta de que los pequeños ya comienzan con este tipo de curiosidades y terminan enfermos. La pornografía se ve a través de la televisión, la radio y también de las revistas. ¿Qué es la pornografía? Es una representación de escenas de actividad sexual con la finalidad de excitar sexualmente a otras personas. Según con un buen fin, pero realmente terminan enfermos. Yo nada más les voy a decir algunos detalles tan graves que produce la pornografía. Una de ellas es que la pornografía te hace perder el interés por las relaciones sociales. O sea, terminas aislado. También te hace perder el interés a las relaciones sexuales con tu pareja. Porque ya te mete la curiosidad de decir, o sea, te empiezas a aburrir de tu pareja, ya seas hombre o mujer, y ya la pornografía te viene a dar la iniciativa de la infidelidad. Y decir, bueno, si lo hago con otro, lo hago con otra, ¿cómo será? Entonces te vienen las curiosidades y ahí la pornografía los hace infiel tanto al hombre como a la mujer, porque te incita a tener relaciones sexuales con diferentes personas. También la pornografía te hace ver y dar menor importancia al matrimonio. O sea, ya si eres casado de una forma normal, que tienes un matrimonio que quizás antes era bonito, pero como te metiste en la pornografía, entonces ya el matrimonio viene a ser como algo frío, algo rutinario, algo sin chiste. Ya no le das mucha importancia, ¿verdad? Tener un buen matrimonio.
¿Por qué? Porque te hace infiel y te divierte más las otras aventuras y ya no con tu pareja. También la pornografía distorsiona la imagen y el valor de los seres humanos. Fíjense hasta dónde llega la pornografía. Porque después los que se meten en esto ya miran a los hombres o a las mujeres ya no como seres importantes, como seres de bien, personas de bien, no, sino como objetos sexuales, nada más. O sea, comienzan a devaluar al ser humano. De ahí se da también la trata de las personas, de las mujeres, porque como ya no tienen valor, las personas que venden a las mujeres para un fin sexual son precisamente los pornográficos, los que se dedican a eso. Ya no tienen valor los niños, las mujeres, las personas ya no tienen valor para ellos. Son objetos sexuales y por eso los venden. En fin, la pornografía termina haciendo que la persona pierda el interés por la realidad. En pocas palabras, termina afectando o enfermando la mente del ser humano. Y eso es lo que te hace pervertido o degenerado sexualmente. La porno es uno de los problemas que causan todo tipo de pecado sexual. Por eso, hermano, hermana que me estás escuchando, amigo también, eso está de nuestra parte, que llevemos todo pensamiento cautivo a Dios. Debemos evitar esto a como dé lugar. Porque la pornografía conduce a la promiscuidad y a la inmundicia. Si tú todavía no has caído en eso, tengamos mucho cuidado con los nuestros y con nosotros mismos también. Número 2. ¿Qué problemas causan los pecados sexuales o qué problemas hacen, verdad, que la persona se vuelva degenerada? Número 2 es las opresiones sexuales del pasado. ¿Qué son las opresiones sexuales? Son las cosas que te obligan a hacer y que tú no quieres hacer. Existen miles de hombres y de mujeres que crecen traumados porque fueron abusados desde su infancia por individuos cercanos a la familia, como papá, el tío, el abuelo, el primo. Sí, porque los grandes violadores muchas veces están dentro de casa, ya no están fuera. Entonces, esas son las opresiones, o sea, fueron oprimidos, fueron forzados a tener relaciones sexuales con pequeños, que ellos nunca quisieron, pero los obligaron a hacerlo. Entonces, estos niños o niñas que sufrieron este tipo de opresión sexual son los que se convierten en personas pervertidas o degeneradas. Yo siempre me he preguntado de que cómo es posible que un violador o una violadora, porque hasta ya hay mujeres violadoras, o sea, no se ponen a pensar que ese mal que le están causando a un pequeño será un mal por siempre, porque van a crecer igual, traumados, y van a hacer lo mismo. O sea, lo mismo que les hicieron a ellos, lo hacen a otros. Y esos que les hicieron van a crecer y lo seguirán haciendo. Es una maldición, es un virus que viene a infectar. Y se va infectando. Dios mío, cuánta maldad. Por eso cometemos el error de señalar a tales personas sin meditar en lo que ellos han sufrido en su infancia. Hay veces decimos, ay, qué perverso es ese hombre o es esa mujer. Es más, hay mucha gente, yo conozco personas que ya están tras las rejas, están en la cárcel por degenerados. Y hasta da coraje, pero si meditamos o platicamos con esa persona, te va a contar una historia triste.
que ellos fueron abusados desde pequeños. Y ahí tú reaccionas y dices, o sea, qué duro pudo ser la infancia de este pequeño. Lo que yo no entiendo es por qué, si ya lo hicieron, o sea, por qué lo siguen haciendo, ¿verdad? En fin, así que cuando veamos a alguien así, inmediatamente pensemos, ¿verdad?, que esa persona tuvo una infancia muy triste. Miren, esto les voy a decir lo que yo he podido, ver de muchas personas, de muchos niños, de muchos adultos. Miren, cuando un niño, varoncito, es violado por un hombre, termina siendo homosexual. Ahora, si un niño, varón, es violado por una mujer, porque hay mujeres que violan a niños, termina siendo ese niño un degenerado sexual, un violador, un acosador de menores. O sea, todo lo contrario. Si lo viola un hombre, se vuelve homosexual. Pero si es violado por una mujer, es cuando sale pervertido. De que ya no tiene importancia en la mujer y es un acosador, se enferma, crece enfermo con traumas. Ahora, si una niña es violado por un hombre, una niña, una mujercita, termina siendo, cuando es grande, prostituta si es soltera o promiscua si se llega a casar. Y existen muchas mujeres así. ¿No se han puesto a pensar que algo les pasó cuando eran niños? Ahora, si una niña es violada por una mujer, termina siendo lesbiana. Imagínense cuánto daño causan este tipo de violadores. Por eso existen lesbianas, homosexuales, degenerados sexuales. Entonces cada quien tiene, o sea, cuando ve a un degenerado, fue violado por una mujer. Un homosexual fue violado por un hombre. Y ahí se cae, ¿verdad? Lo que muchos dicen que no, que así nacen, que así son, que no sé qué. Bueno, es un tema muy polémico, pero realmente la mayoría de respuestas es porque si están siendo de niños, entonces fueron de bebés, porque hay hasta bebés han violado. A lo mejor nunca nos dimos cuenta, pero de bebés son violados, ya sea por mujer o por hombre. Entonces cuando se llega a formar una persona perversa, pues ahora ya no puedo entender, ¿verdad?, de que por qué es así esa persona, por qué es así ese hombre, por qué así es esa mujer. Bien, entonces los perversos sexuales son por estas dos razones. O una, porque desde muy temprano, bueno, a cualquier edad, se dedicaron a la pornografía y los enfermó. O porque de pequeños fueron abusados sexualmente. Estos problemas de perversión sexual, ningún psicólogo tiene la respuesta. Si usted tiene a un familiar, a una persona que lo está mandando a un psicólogo, no va a hacer nada. Quizá le pueden ayudar en consejo, pero realmente ya cayeron en inmundicia, están muy traumados. Aquí nada más el poder de Dios. Por eso yo te invito, si tú eres uno de ellos o conoces a alguien así, yo los invito a que se acerquen a Jesús. Solamente Jesús puede transformar a esa persona. Solo un milagro puede sacar de la inmundicia a toda la gente que vive de esa forma. Bien, yo los invito a que se suscriban a mi canal, compartan estas reflexiones que pueden ayudar a miles y miles de personas. Los espero en el siguiente video, que va a estar muy emocionante. Que Dios los bendiga.